Bueno, estimada gente, bienvenido a este mundo de la epistemología. A mí el año pasado, cuando se estaba por comenzar el curso de ciencias avanzadas, el primero, me pidieron que por favor me hiciera cargo de la parte de epistemología. Y ustedes van a ver con la doctora Mercedes Toplicar la parte de bioestadística. Entonces ya la han tenido de profesora y bueno, también me han tenido a mí, pero en sus inicios, cuando estaban echando raíces vocacionales. Entonces, al comienzo, epistemología, como es una disciplina tan complicada, tan compleja, al comienzo me costó aceptar este pedido que me hiciera en aquel momento el decano. Pero bueno, ustedes saben, recordarán de hace más de 3 años que la especialidad mía es la bioética. Eh, y bueno, creo que quiero empezar por ahí, para que entiendan un poco de dónde vengo y hacia dónde voy a ir con ustedes en toda esta aventura de la epistemología. Ustedes saben bien que a lo que yo me he dedicado, por más que tenga título de doctor, es la filosofía. Soy doctor en filosofía y más específicamente en filosofía política. Bien, cuando yo cursé filosofía, hace mucho tiempo, para que vean cómo son las cosas de la vida y también una manera de presentarme y de que me conozcan más que aquel primer encuentro de bioética que tuvimos durante el pre. Eh, Cuando yo les di bioética, no fue nada caprichoso, sino que yo entendí desde el año 93, 94, 95, que la filosofía no tenía ningún sentido si no estaba anclada en algo concreto, si no era como una especie de divagar por el mundo de las ideas, de los conceptos, pensar, pensar para qué. Y bueno, con el correr del tiempo, bueno, hice una especialización en bioética, pero a un nivel más genérico. Y por el año 98, 99, primero me pide el doctor Ricardo Sardi, que en aquel momento era el coordinador de la carrera de medicina, me pidió que me hiciera cargo junto con él, de toda la parte de bioética. Entonces todo mi gusto por la bioética se fue inclinando más hacia el lado de la bioética clínica, porque empecé a entrar más en contacto con el mundo de la medicina. A todo esto, agréguenle ustedes que tengo 2 hermanos médicos. Un hermano médico dedicado al mundo de la neurociencia eh, y de la psiquiatría, un psiquiatra bastante bueno y conocido, no es porque sea mi hermano, que trabaja en Buenos Aires, en General Rodríguez, en la zona de José Cepaz, o sea, tierras del AMBA. Y mi hermana, que se está doctorando es médica también, nutricionista, y se está doctorando en todo el tema de diabetes. Y también trabaja en el AMBA, o sea, trabaja en zona de guerra, diríamos hoy, conociendo todo más por el tema del COVID. Así que bueno, y mis amigos acá en Mendoza son médicos. Entonces, ¿qué ámbito más lindo para poder echar raíces y que la filosofía tuviera un anclaje significativo que el mundo de la medicina? Así que me fui metiendo en medicina y otras situaciones que yo fui viviendo personalmente, que no tenían que ver justamente con
con mi práctica docente en la Universidad de la Aconcagua o dando cursos en enfermería en la Universidad Nacional de Cuyo. También me fueron llevando por otro camino y por la situación por ahí que estábamos viviendo en el país. Yo entendía que tenía que buscar algún tipo de categorías donde sean propicios lugares de encuentro, y ahí me amigué mucho con un área de la filosofía que es la filosofía dialógica o la filosofía del encuentro, donde hay exponentes como Emmanuel Levinas, Martin Buber, que son de la escuela personalista. Bueno, cuando me tengan que aguantar dentro de 2 años en el internado y les dé de vuelta la parte de bioética, pero ustedes con mucho más conocimiento, ahí van a saber qué diferencia hay entre escuelas principialistas y personalistas. Bueno, estos personajes son de la escuela personalista. Y me fui metiendo, y había un autor que a mí me fascinaba, que era Romano Guardini, que manejaba unas categorías que eran categorías de contraposiciones o tensiones. Esto lo van a entender ahora a medida que vayamos avanzando, porque hay esquemas de pensamiento que de por sí tienden a dividir, a separar, a oponer. Pensamiento como el de Hegel, que es interesantísimo y te habilita a pensar muchas cosas y te conducen a mundos del pensamiento muy interesantes, también propician cierta división, a tal punto que si ustedes se fijan, por ejemplo, un pensamiento de tipo colectivista o marxista, justamente cuando te propone el concepto de lucha de clases, parte de la filosofía de Hegel, donde hay una situación, tesis, a eso se le produce una disrupción, antítesis, algo contrario. Estaban los señores feudales, una rebelión del pueblo, de los siervos de la gleba, antítesis, y un mundo nuevo, una sociedad nueva, signada por una utopía, la síntesis. Tesis, antítesis, síntesis. Y hay muchos pensamientos actuales que de alguna manera siguen esta lógica de la tesis, antítesis, síntesis. Hay maneras de ver la propia vida o de hacer lecturas en la propia vida que tiene que ver con esto. No es que yo no esté de acuerdo, para nada. Significa que son miradas que, de acuerdo a tu modo de ser, a tu modo de pensar, a tu realidad, te puede ayudar o no. Yo trato siempre de tomar cosas que nos ayuden en el pensamiento. Un tipo de pensamiento como el hegeliano, yo creo que en sociedades o en civilizaciones o en situaciones que tienden a estar divididas, acentúan y agudizan aún más la división, ¿entienden? Entonces, este pensador que yo fui siguiendo, Romano Guardini, habla de una necesidad de coexistencia entre opuestos, opuestos que se repelen y se atraen al mismo tiempo. Se repelen en el sentido de que tienen diferentes maneras de entender la realidad y al mismo tiempo se necesitan, se atraen, coexisten. Si uno quiere eliminar al que piensa distinto, eliminar al opuesto, entonces se constituye en una suerte de tirano, de dictador, en un intolerante, donde Heidegger decía que la persona, que en el fondo un dictador es una persona intolerante. ¿Y por qué es intolerante? Porque no acepta que otro piense distinto a lo que piensa él. ¿Y por qué? Porque es inseguro. Fíjense qué curioso, una persona que se ve todopoderosa, que impone su pensamiento, que impone su manera de entender la realidad, necesita imponerse porque se siente inseguro frente al que piensa distinto. En la ciencia, lo distinto es justamente lo que me permite crecer. Genera una duda, es lo que Descartes ya va a llamar duda metódica, genera una duda y esa duda dispara un interrogante. Y cuando uno se dedica a la investigación, se dedica a la ciencia, para poder evolucionar necesita un contraste, algo que sea distinto. No para eliminarlo, sino para
porque ese cuestionamiento me posibilita crecer y salir de mi propia estructura, de mi propia zona de confort. Bueno, y las filosofías del encuentro justamente tratan de buscar esto. Vamos a ir viendo un camino nosotros en el cual vamos a poder darnos cuenta todas las propuestas que han habido a lo largo de la historia del pensamiento y más específicamente en el mundo de la ciencia, que es lo que más les interesa a ustedes, cómo se han dado estas evoluciones gnosiológicas del conocimiento para poder evolucionar. Cuando yo en el año 2006, 2007, se me ocurre esta locura de hacer una tesis doctoral, se me planteó la posibilidad de hacerlo en lo que a mí más me gustaba, que era aplicar la filosofía al mundo de la medicina, ¿no? O de las ciencias de la salud. Yo también estaba muy metido en el tema desde que hice mi especialización en bioética, estaba muy metido también en el mundo de la biología. Y de hecho también daba clases de epistemología y de bioética para investigadores y para estudiantes de biología, pero que tienen sus problemas particulares muy distintos, en algún punto parecidos, pero diferentes a los del mundo de la ética biomédica. Por eso me gusta siempre hacer hincapié entre la diferencia entre bioética y ética biomédica. La bioética tiene mucho que ver, sí, con la ética de la vida, pero ligada a la biología en general, ligada a la ecología, ligada a todos estos elementos que tienen que ver que pasan por los sistemas de vida. La ética biomédica tiene mucho que ver con lo que es relación médico-paciente, donde también me van a tener que aguantar el último año en esta área tan interesante que es el vínculo entre el médico o el sistema de salud y el paciente y el mundo del paciente. En fin, hago mi doctorado, creo que por toda la situación que se estaba viviendo en el país y por el tipo de vinculación que yo también tenía con la Universidad de El Salvador, en un área que tenía que ver sobre todo en jornadas internacionales de ética, siempre estaba muy ligado a lo social y a lo político. Entonces, mi tesis doctoral fue por el lado de la filosofía política. Y pues fue pasando el tiempo, yo cada vez me fui enamorando más de este mundo de poder enseñar ética biomédica en el mundo de la medicina, en el mundo, dando charlas en el mundo de la enfermería y particularmente en el mundo de la obstetricia, que yo trabajo como docente en obstetricia, tanto en ética profesional como en planificación familiar, desde el año 98, en la Universidad de la Aconcagua y dando charlas en otras universidades, acá en Mendoza o en Buenos Aires o desde hace unos años también en Chile. Entonces, uno ahí se va encariñando y de pronto en el contacto, sobre todo con los estudiantes que estaban en el internado, los conflictos que atravesaban durante sus prácticas médicas y después también el trato con los colegas, no porque yo sea médico, pero con los colegas médicos con los cuales yo interactuaba y porque me venía a consultar muchas veces, yo dije, de alguna manera tengo que ayudar a acompañar en los momentos en que se dan los conflictos de ética biomédica en determinados casos. Y es ahí donde yo me dediqué más al mundo de la bioética clínica. Casos que se presentan dilemáticos, problemáticos, casos que vos tenés que resolver no solamente en medio de la incertidumbre de los que te generan los problemas clínicos, sino también cuando aparecen conflictos de valores, conflictos de principios, no solamente porque un caso en sí mismo encierra algún conflicto de valores, por ejemplo, entre el principio de autonomía y el principio de justicia, supónganse, sino también porque de pronto
sobre todo en este tiempo tan modernista, donde la autonomía corre el riesgo de ser desvirtuada, era importante darse cuenta que están los valores del médico por un lado, los valores del paciente que puede o no aceptar una terapia que vos le proponés. Entonces ahí está el arte de saber comunicar para poder ilustrar lo mejor posible al paciente y al mundo del paciente, al entorno del paciente, a los familiares, a los seres más cercanos, y de esa manera que tienen sus valores, y de esa manera vos te das cuenta que podían chocar valores tuyos personales con valores del paciente, si el paciente no está en condiciones de los familiares más cercanos o de los seres más cercanos, e inclusive valores dentro de tu equipo de salud, porque posiblemente vos tenés tu equipo con otros colegas, con enfermeros, con enfermeras, y de pronto experimentás que tus valores no es que sean distintos, pero tienen diferentes abordajes que los de tus colegas. Bien, en todo esto yo digo, acá yo puedo ayudar, yo generalmente utilizo mucho en bioética para resolver conflictos el método de Diego Gracia. Así que yo desde hace un par de años dije, tengo que aportar algo. Y entonces dije, voy a hacer un postdoctorado, pero donde las categorías que yo utilicé sobre contraposiciones o tensiones polares durante mi doctorado, lo pueda aplicar al mundo de la resolución de conflictos. Era ideal. Entonces, aplicar categorías de Romano Guardini al mundo de Diego Gracia. A ustedes estos nombres, ustedes ahora no les dice nada. Llegado un momento les va a decir mucho. Yo tiré una vez una idea, le escribí a Barcelona a Diego Gracia, y me dice, jamás se me ocurrió que podían aplicar las categorías de un pensador como Romano Guardini, que ya falleció hace mucho, muy conocido en el mundo de la filosofía, sobre todo ítalo-germánica. Era muy conocido y él se sintió, jamás me imaginé que mi método podría tener esta aplicación. Así que bueno, le dije cómo era la idea. Justamente en las tensiones es porque justamente cuando uno tiene que resolver un problema, se encuentra en situaciones donde se dan tensiones internas. Estás en situación de perplejidad. ¿Qué hago? Tengo un dilema. ¿Hago esto o esto otro? Las dos cosas me parecen igualmente necesarias. Si salvo se muere este. Ahora con el tema del COVID, ¿a quién le doy esta cama? ¿A quién le doy este respirador? ¿A quién salvo? Yo hace unos 2 meses tuve una operación, me durmieron de la cintura para abajo, pero por arriba estaba, por afuera estaba totalmente lúcido y hablaba con el médico que me operaba y con el anestesista. Y bueno, y cuando se entera que la necesita, porque se lo dice el médico, que yo me especializaba en bioética, le dice, es por ejemplo lo que pasa ahora, que te llegan unos pacientes y no sabes que salvar a uno significa una gran posibilidad de que el otro se te muera. Y le digo, sí, exactamente, es eso. Bueno, ese estado de incertidumbre, de perplejidad, es una lucha interior. Y lo mejor que lo refleja son las tensiones. ¿Ven? ¿Por qué les digo esto? Porque justamente hay una manera de ver cosas opuestas, aparentemente distintas o que se repelen, al modo hegeliano, donde una cosa elimina a la otra y te puede generar este pensamiento de tipo marxista de la lucha de clases, donde hay que eliminar a los opresores para que los oprimidos tengan un valor, tengan una fuerza, y juntos se logre una civilización, una sociedad nueva, el mundo de la utopía, donde todos somos iguales y bueno, y ahí tenemos la síntesis. Pero una síntesis donde no hay diálogo, donde no hay encuentro, sino donde hay desencuentro, donde hay lucha de clases, ¿entienden? Bueno, esto hace un poco la epistemología.
Hoy me encuentro no a mitad de camino, 3/4 de camino, no de un postdoctorado, sino al final termino haciendo un segundo doctorado que es sobre la enseñanza de la bioética, especialmente de la bioética clínica. Así que bueno, yo creo que todo este tema de la epistemología es importante. ¿Por qué? Número uno, porque no se puede hablar de ciencias avanzadas para la investigación, inclusive para que vos utilices herramientas para resolver casos clínicos o situaciones que tienen que ver con la bioestadística, epidemiología y todos estos mundos donde la cosa humana y comunitaria trasciende totalmente la relación del médico con un paciente de manera personal. Y por eso yo he introducido, el año pasado lo he dado, pero este año he introducido más material en relación a lo que son los modelos hegemónicos de la medicina, y también he puesto también bastante más énfasis en lo que tiene que ver con la atención primaria de la salud. A partir de la experiencia que he ido acumulando y sobre todo del curso del año pasado, que di a los chicos que hicieron este curso el año pasado. Entonces, inclusive creo que esto le va a dar como más significado, ustedes van a poder aplicar más ciertas cuestiones relativas a la epistemología. La epistemología también es una condición para poder plantear situaciones bioéticas o situaciones de incertidumbre clínica, porque estamos hablando de maneras diferentes de ver. ¿Por qué se generan los comités de bioética o por qué se generan los comités de ética para resolver un determinado caso, un determinado problema? Primero, porque en un comité hay una multidisciplinariedad. No tenés solamente médicos, sino que tenés abogados, tenés sociólogos, tenés psicólogos, tenés filósofos, generalmente suele haber algún juez, inclusive a veces tenés algún rabino, algún sacerdote, algún pastor, porque también te da esa mirada trascendental. O sea que desde distintos ángulos a vos te permite abordar un caso particular, pero con distintas miradas. Vos vas a estar el día de mañana trabajando con algún caso y no estás vos solo, hay un equipo de salud y muchas veces en un equipo de salud hay pensamientos diferentes. Bueno, esto es lo primero. Primero, que nadie es dueño de la verdad. Y por eso, para tratar de acercarnos lo más posible a la verdad, no a la respuesta dogmática, que no existe, sino, como dice Diego Gracia, a la solución más prudente, a lo más prudente, uno necesita de este abordaje interdisciplinario que presupone distintas miradas y que a vos te permiten tener, no sé, a ver, yo tengo esta caja, esta cajita la suelo usar mucho yo como ejemplo, objeto, sujeto cognoscente, objeto conocido, sujeto cognoscente, el que conoce. Bien, yo tengo esta mirada de esta cajita. Entonces yo veo esta parte de la tapa y veo este vértice y estos lados. Y un poquito de acá arriba. Ustedes, donde están, ven esta cara que yo no la veo, ahora sí la veo porque aparece en la pantalla, y la parte de arriba de la cajita, y este borde de la cajita. Si tuviera alguien de este lado, va a ver esto. Si tengo a alguien de este lado, va a ver esto. Entonces, desde abajo, desde arriba, cuanto más miradas hayan de un objeto, va a ser lo mejor. Esto suelo yo decirlo cuando estoy en un aula. Yo tengo este escritorio, pero este escritorio justamente yo sé que es un escritorio, yo sé que esto no es un baño, pero yo del escritorio veo una arista,
una parte de la mesa, no puedo ver la parte de abajo. Si estoy en una altura, seguramente los que están un poquito más abajo del pupitre van a poder verlo, van a ver del otro lado. Y con la realidad pasa lo mismo. La multiplicidad de miradas pueden ayudarnos y entre todos podemos tener una visión mucho más amplia de algo para poder determinar o decidir. Y la ciencia a mí me sirve para conocer lo más posible la realidad. La ciencia existe desde hace siglos, ¿entienden? Pero la ciencia nos dice que todavía hay mundos infinitos por conocer. Entonces uno se mete en ese mundo de la ciencia y se da cuenta qué poquito que sabe. Cuando uno se mete en el mundo de la investigación, se mete en el mundo del pensamiento como la filosofía, en una disciplina como la epistemología, se da cuenta qué poquito que sé. Y por eso Sócrates decía, solo sé que no sé nada, porque el sabio es el que se da cuenta que no sabe nada. Cuando empieza a conocer mucho, dice, se le abren mundos, pero al abrirse mundos se les abren pórticos infinitos y más allá hay posibilidades inmensas, inconmensurables. Yo una vez cuando hice el curso de ética genética, uno de los pioneros en materia de estudios genéticos en Argentina, que era un japonés, Watanabe, que vivía en San Miguel, en la provincia de Buenos Aires, decía, el estudio de la genética es fascinante. Lo que pasa es que uno siente vértigo, porque es como que se parara en el borde de un precipicio, uno se siente firme sobre tierra y de pronto está en el borde de un precipicio. El piso era un límite. De pronto vos te asomás a ese precipicio y es algo inmenso, inconmensurable. Y todo lo que me queda por conocer. Y él explicaba que te da una sensación de vértigo que te inspira ganas de tirarte. ¿Mm? Bueno, y ahí está el otro punto. La tentación de querer ser Dios, querer conocerlo todo, para manejarlo todo, para dominarlo en el mal sentido, no en el buen sentido, someterlo. Y yo siempre digo cuando enseño bioética, una cosa es intervenir en la naturaleza, intervenir para acompañar, para mejorar, para perfeccionar, y otra cosa es interferir, porque uno juega a ser Dios y quiere hacer cosas raras, inventos raros. ¿Mm? Eh, la ciencia es algo maravilloso. La ciencia necesita de la epistemología, la ética necesita de la epistemología, porque si uno tuviera un buen conocimiento de la epistemología y abordara como corresponde todos los problemas que se van suscitando para resolverlos, yo creo que no existirían tantos sesgos, tantas ideologizaciones, tantos fanatismos que nos impiden mirar en profundidad la realidad. ¿Mm? No existirían estas cuestiones tan divisoras que hoy llamamos grieta, republicanos versus demócratas, unitarios federales, izquierdas y derechas, celestes y verdes. Eso marca lo chiquitos que somos, los mezquinos que somos. ¿Entienden cuál es la importancia para mí y que quisiera que ustedes lo entiendan para el ejercicio de la medicina, que es la ciencia más maravillosa o el arte de curar más maravilloso que puede existir? Yo siempre digo que, fíjense, hay un texto que les voy a dar donde ustedes van a ver, ¿la medicina es ciencia o no es ciencia? Es ciencia, ya lo van a ver, pero en un sentido distinto al del resto de las ciencias, porque se alimenta de muchas ciencias, pero también es un arte. Cuando vos te das cuenta que tenés que tomar decisiones muy delicadas, eso no es ciencia, eso es arte.
es el arte de curar. Y después tiene otro arte que fui descubriendo con el tiempo, que es el arte de saber comunicar. Muchas veces estos conflictos de valores de los cuales yo les hablaba tienen esta dimensión de arte, porque uno tiene que saber elegir el tiempo y la forma en decir las cosas, el momento de decir las cosas y la manera de decir las cosas. Es un arte, comunicar es un arte. Comunicarse con el paciente es un arte, no solamente hablarle, sino empatizar, ponerse en su lugar, que él también logre entender y ponerse en tu lugar y entender lo que vos le querés decir y que entienda que vos lo querés ayudar, que no lo querés perjudicar, etc. Es un arte, arte de comunicar. Bien. Esto es como una especie de zambullida inicial al mundo de la epistemología. ¿Por qué les digo esto? Trato de que sea significativo para ustedes, porque generalmente cuando uno estudia filosofía, ustedes vieron que siempre en todas las profesiones que uno elige siempre hay una materia que uno odia. A lo mejor porque el profesor se te cruzó y lo odiaste y ya le hiciste la cruz para toda la vida. Fíjense, a mí cuando yo cursaba filosofía solamente me fue mal una sola vez en un examen. No porque sea un traga, sino porque no era un traga. Más bien todo lo contrario. Pero por ahí tenía esa capacidad de leer todo en un día y me iba bien. Y después fijaba, porque yo después seguía. Tenía un método así de estudio de ese tipo. Y la única vez que me fue mal, además de una manera muy graciosa, porque era filosofía política, tenía que rendir, eran 24 unidades y no me daba, y la unidad más difícil y más extensa era la unidad 16, la bolilla 16. Dije, no me va a tocar justo esta. Y bueno, vi caer del bolillero, porque en aquel momento te daban vuelto un bolillero y la unidad que te tomaban era la bolilla que caía. Esa bolilla la vi caer en cámara lenta, decía 16. Bueno, me fue pésimo. Bueno, y fue justamente la materia, fue después lo que yo me doctoré. Pero uno a veces se le cruza a un docente, hay algo de la materia que no le gusta, y de esa manera termina odiando. La epistemología es una de esas disciplinas odiables de la filosofía porque es pesado. Es pesado porque son escuelas de pensamiento, distintos pensadores, si Descartes, si Kant, si Hegel, si Kuhn, si la escuela de Viena, si Aristóteles, si Platón, si Séneca. Bueno, te metes en un mundo que realmente decís, ¿y esto para qué corcho me va a servir? Y sobre todo en medicina, ¿para qué corcho me va a servir? Y sin embargo van a darse cuenta que les va a servir mucho. Por eso he tratado de elegir material que a ustedes les sirva, que trato que de alguna manera les guste, posiblemente les guste más a aquellos que son más reflexivos, a aquellas que son más reflexivas, y posiblemente te dicen, no, esto a mí me es un embole, esto para mí, ¿para qué me sirve? Pero lo vas a necesitar, porque para después entender bioestadística y la relación que hay entre la estadística, la matemática, sobre todo para cuestiones que son sociales, comunitarias, que va más allá de la cosa personal en el ejercicio de la medicina, es sumamente importante. Y como les digo, sobre todo para evitar desencuentros. Yo les preparé, mañana vamos a tener un encuentro personal cara a cara. Me van a conocer más, ya me conocen, de la época del pre seguramente. Soy Hernando Linari, pero me dicen Nando, nadie me llama Nando Linari. Ustedes van a ver en un costadito de la pantalla que dice Secretaría de Asuntos Estudiantiles, porque en la universidad, además de trabajar en ciencias médicas y de enseñar metodología en la Facultad de Ciencias Sociales,
Mi cargo principal es secretario de Asuntos Estudiantiles. Entonces, por eso van a ver en esta aula virtual, en un costadito, Secretaría de Asuntos Estudiantiles. Bien, desde ahí yo les doy, les doy estos encuentros. Lo que yo pueda llegar a darles a ustedes, entiendo que les puede servir tanto en lo profesional como futuros médicos, como en lo humano. Es lo que yo intento. Y lo que he preparado tiene que ver mucho. Primero hice un cuadernillo para que ustedes se puedan ubicar. Que mañana yo se los voy a presentar, lo voy a compartir en la plataforma, pero en ese cuadernillo tengo, es un cuadernillo que tiene como título Epistemología y Ciencia. Epistemología y Ciencia. Primero quiero que le pierdan no que le falten el respeto, pero que pierdan el respeto de la palabra epistemología. Porque le repito, no quiero que odien a la materia. Yo en un momento lo odié, y sin embargo cuando le rendí me fue muy bien. Bien, así como en unas me fueron muy mal, en otras me fueron muy bien. Ahí van a ver el significado de la epistemología, qué es la epistemología, un poco abuelo de pájaro, la historia de la epistemología y las distintas corrientes y doctrinas epistemológicas, distintas corrientes y doctrinas de pensamiento. Hay gente que relaciona la epistemología a otra área, que es el área de la gnosiología o la teoría del conocimiento, que es lo que a mí más me gusta justamente. Bueno, ya mañana les voy a hablar de eso, de teoría del conocimiento, pero justamente la teoría del conocimiento habla del conocimiento, de gnosis. El agnóstico es el que se niega, el que no cree en nada, el que se niega el conocimiento, pero porque en épocas antes de Cristo, los movimientos gnósticos eran movimientos que vinculaban el conocimiento a la iluminación que venía del más allá, el conocimiento de las cosas profundas, de los mundos arcanos, de las cosas mistéricas. Todas las filosofías maniqueas, todas las filosofías de tipo de corte de buscar los sentidos más misteriosos y profundos. Tirar cartas de tarot, estudiar el cielo para ver tu destino, bueno, todos esos conocimientos que eran tan propios en la antigüedad. Bueno, el tema de cómo se produce el conocimiento es lo principal antes de entrar de lleno en la epistemología. Bien, después la relación entre la gnosiología y la epistemología, y para entrar después de lleno a lo que es el significado del conocimiento científico. Las características. En todo este cuadernillo que yo les voy a dar a ustedes, que lo armé a partir de apuntes míos personales y de otros autores, pero es un cuadernillo donde está todo muy concentrado. No todo les voy a exigir que lo sepan. Lo más importante, yo les voy a indicar qué es lo más importante, sobre todo para cuando rindan el final. ¿Cuál es el objetivo del conocimiento científico? ¿Para qué es la investigación científica? En fin, ¿qué tipos de investigación científica hay? ¿Qué es un método científico? En fin, y ahí yo creo que es importante lo que es la breve historia de la epistemología. Cómo fue la epistemología en la antigua Grecia, en el Renacimiento y en la modernidad, en el siglo XIX, donde hay un giro muy significativo que abre las puertas a un nuevo paradigma de conocimiento científico, donde aparece, por ejemplo, el Círculo de Viena, tan importante para la ciencia moderna. La escuela del idealismo, el racionalismo y el empirismo, la escuela kantiana, y después las escuelas contemporáneas, más propias del siglo XX,
signadas por algo que se llama el positivismo, que es lo que también quiero que ustedes conozcan y entiendan, porque hay cuestiones que son buenas y cosas que son peligrosas. El famoso círculo de Viena, que ya les comenté recién, hay un epistemólogo, un pensador muy importante en el mundo de la epistemología, que es Karl Popper, y después Thomas Kuhn, o Thomas Kuhn, que es quien habla de la evolución de los paradigmas. En fin, yo lo que realmente yo quisiera es que ustedes disfruten en lo posible. Yo les acabo de dar un pantallazo de algo que les puede parecer un embole. que a mí qué me importa todo esto, si Kuhn, si Popper, si el Círculo de Viena, si Kant, si Hegel, si Descartes, ¿qué me importa? Yo se los voy a hacer sencillo, que de cada cosa sepan lo principal. No estudian filosofía, son médicos ustedes, no filósofos. Finalmente, yo creo que estamos en un mundo donde es importante, más que conocer cosas, es importante saber pensar. Estamos en un mundo donde tenemos poca capacidad, o sea, tenemos todo tan al alcance. Antes para estudiar tenías que ir a una biblioteca, pedir un libro, buscar la fichita, que iba el bibliotecario, ibas vos a buscar con la fichita el libro, lo sacabas la fotocopia, te llevabas el libro, todo este tema. Hoy día está prácticamente todo en las bibliotecas virtuales y están en PDF, si sabes buscar bien qué es lo importante, está todo en Internet, ¿entienden? Entonces, hoy estamos en un mundo donde el conocimiento ha perdido esa capacidad de profundidad, esa capacidad de profundizar en determinados contenidos, porque podemos conocer tantas cosas y por otro lado, en virtud de la biotecnología y de la ciencia, tantas cosas las conocemos tan en detalle, por el advenimiento de tantas especializaciones, que entonces nuestro pensamiento tiende a atomizarse, porque yo puedo estudiar medicina, pero de pronto me puedo dedicar a la cardiología, y dentro de la cardiología de pronto me puedo dedicar al estudio del ventrículo izquierdo, al tema del miocardio, y así cada vez el detalle es más ínfimo, más chiquitito, más chiquitito, más chiquitito, y entonces nuestro pensamiento tiende a atomizarse. Tenemos una capacidad para profundizar tanto en el detalle que perdemos de vista esa mirada de conjunto, esa mirada holística que le da sentido a todo, y que si la perdemos, nuestra cabeza se fragmenta. Y así como nos dividimos dentro nuestro, también nos dividimos entre nosotros. ¿Entienden? Por eso el concepto de epistemología es importante. Bien, mañana vamos a encontrarnos personalmente. Hay algunas cuestiones donde yo les voy a hacer, esto fue como una especie de chapuzón así a las apuradas, aunque se ha hecho un poquito largo, pero mañana vamos a conocerlos, vamos a interactuar, ustedes me van a preguntar, les voy a mostrar este cuadernillo y les voy a dar, porque también los voy a subir a la plataforma, pero también se los voy a mandar por correo electrónico, algunos artículos que yo quiero que ustedes tengan. El examen, ustedes van a hacer este curso conmigo, es un poquitito más largo que el año pasado. Son 5 encuentros en realidad, el año pasado les di 3. Y es más, y la evaluación va a ser fuera de este tiempo. Lo importante es que ustedes sepan qué importancia tiene sobre todo para el mundo en el cual ustedes van a estar zambullidos, que es el mundo de la medicina, la relación del médico con el paciente y la relación de la medicina con la sociedad, el vínculo de la sociedad, y la medicina al servicio de la sociedad. Entonces, para mí, yo les voy a dar un material sobre, como les dije antes, sobre el modelo hegemónico, el modelo médico hegemónico, sobre la atención primaria de la salud, sobre las medicinas alternativas, sobre si la medicina es una ciencia o cómo tenemos que entenderla,
pero todo se lo voy a dar a través de 2 o 3 apuntes. Hay un solo apunte que es un poco más largo, y que les voy a pedir de ese apunte que se dividan en grupos y les voy a dar algunas preguntas para que ustedes me respondan. Y a partir de ese trabajo práctico, porque yo necesito para yo saber que ustedes están internalizando algunos conocimientos o que tienen ese subjectum, esa plataforma sobre la cual lo que yo les vaya dando resulte significativo, después finalmente puedan rendir el final mediante la plataforma. Bueno, chicos, mañana nos vemos. Les voy a ir compartiendo el material. Un trabajo práctico les voy a pedir, pero que va a ser en grupos. Ya lo vamos a definir cómo lo hacemos. Y creo que se va a leer, que lo van a entender y se va a leer rápido. Y después vamos a definir en qué momento ustedes van a poder rendir. Eso también nos vamos a poner de acuerdo entre ustedes y a través de la delegada o en una reunión. Suele ser una especie de multiple choice donde les pido preguntas bien precisas. Bueno, chicos, todo por hoy. Nos vemos mañana. Bienvenidos a este mundo que, les repito, espero que lo disfruten, que no lo vean como algo pesado, como masticar arena, sino que sea realmente provechoso para lo que vayan a ver después en ciencias avanzadas. Nos estamos viendo. Muchas gracias y nos vemos mañana.